Está Domingo Ramírez. Domingo Ramírez es uno de los abogados de la familia Duncan, de la familia de Manuel Duncan, que va a estar en el proceso de medida de coerción y me imagino que también ya en la fase preliminar, en toda la fase de este proceso junto a su familia. Por cierto, le manda saludos Jairo Ortiz. Mi amigo, sin llave mío. ¿Este amigo es Jairo? Y nos dice, sí. Y nos dice que ojalá cualquiera de nosotros en un problema con un abogado como Domingo Ramírez. Qué bueno, dice Jairo. Sí. Eso es porque es amigo mío. No, porque bueno, es así. Saludos a Julio, saludos a Eury, saludos hermano, a Consuelo, a Virgilio, a José. Hermano, placer verte. Uno de mis prototipos a seguir en materia de comunicación, y Virgilio, que tengo toda una vida combatiendo con él. Y lógicamente a María Elena, ¿verdad? A Pedro y a Liriano. Gracias por tenerme aquí. Bueno, Domingo, sabemos que la calificación del Ministerio Público es provisional. Incluso, desde mi punto de vista, me parece correcta en lo provisional hablar de un homicidio voluntario, es decir, la persona lo mató, pero no hay la configuración del asesinato, por lo menos de manera provisional. En el caso de ustedes, ¿qué piensan de esta parte los abogados de la familia Duncan? Bueno, primero decir que nosotros estamos conjuntamente representando a la familia Duncan, no Duncan, Taveras Duncan. Porque Duncan. Manuel era Manuel Taveras Duncan. Claro. Okay. Lo que pasa es que Manuel tenía más afinidad con su madre y por eso entonces en todos sus actos... Y como el apellido es más diferente, menos era conocido como Duncan. Como Duncan, pero sí. realmente es su apellido materno. Eso se debe que había un super pelotero que se llamaba Mariano Duncan. Y marcó, además la D suena mucho con la Dunk. Exactamente. Suena mucho y por eso y además se posiciona más fácil. Él se dedicaba a temas de promoción. Pero el Tavera es Moca. Somos canos. Sí. Creo que él es hijo de un músico famoso. Él realmente, su padre murió, la que sí vive es su madre. Y entonces nosotros hemos sido apoderados, reitero, conjuntamente con el doctor José Fernando Pérez Borges y Dori García Fermín, para representarle en todo este terrible y lamentable suceso, ¿verdad?, que ha cegado la vida de este muchacho. Nosotros, obviamente, entendemos que están los elementos constitutivos del asesinato. ¿Por qué? Porque... ¿Del asesinato? Sí. Claro. Coño, del asesinato. ¿Por qué? No, sí. Primero, porque no hay un termómetro para decirme a mí que cuando el general termina la pelea con Duncan, sale, agarra su arma de fuego, da la vuelta. ¿Usted le llama pelea? Bueno, usted... ¿Fue una pelea? Ok. Fue una Digo, el Ministerio Público lo define fue como una pelea, confrontación. Julio. En la acusación, el Ministerio Dice Público que fue dijo que una fue una pelea. Acusación Pero es la realidad dice- Perdón, en la solicitud de medida de coerción. Cuando la base cogía golpe de un lado había pelea, pero bueno. Perdóname, Víctor. Perdóname, Julio. Sí. Ahí hubo una confrontación física. Que sea un hombre más grande, uno más pequeño, uno más viejo, uno más joven. Eso es otra cosa. Y que uno nada más haya recibido golpes. Porque el otro no lo dejó. No, perdóname, porque tampoco vamos a hacer aquí como, digamos, una defensa de abogado del diablo. ¿O tú eres abogado del diablo? No. Ay, coño. No, Eury, atiende tú, Eury, atiende tu vaina. Porque tú eres cristiano. Él dice que Julio es abogado del diablo. Además, el diablo no necesita abogado. No, ¿verdad que no? Pero tampoco El diablo no existe, es un invento. El abogado del diablo no es otra cosa que un perfeccionista. Porque correctamente. Pues a ti te gustó que te dijeran así, Julio. Cuando se va a Le producir, encantó. Cuando se va a producir la canonización. No, pero espérese, usted no tenga un juicio, espérese. Pero No, es que es la se- parte histórica. Es la parte Pero no hay problema. Aquí se le respeta. No, pero y está aquí bien. usted
no tiene que usar esas porque expresiones. no, porque eso no nosotros es lo que estamos Es que la connotación que le quiso dar no haciendo fue intercambio de negativa. ideas. No, Usted está juzgando a la gente. Yo decía, No, de pero lo de negatividad. abogado. No, tranquilo. Pero para que la gente entienda, cuando se va a producir, cuando se va a producir la Que si hay una gente canonización. respetuosa en este conglomerado, es Julio Martínez. Gracias, Quiero explicar ahora algo muy Julio va a interesante. explicar algo. Oye, decirle abogado del diablo, loco. No, No es la parte con Eury, tú debiste responder esa vaina. Cuando se va a Oye, producir la histórica. canonización de los santos en la iglesia, cuando se va a canonizar una persona, el papel del abogado del diablo es buscar a ver ¿Por si qué la no? persona- Encontrarle un periquito. si la aquí. persona- si hay Tomen alguna, nota, si hay tomen alguna nota. cosa que pueda impedir eso. Pero Claro. bueno, en cuanto al... Usted iba a explicar lo del asesinato. Exacto. ¿Por qué? Los elementos constitutivos. Los elementos constitutivos del asesinato, que está Sí. tipificado en el artículo 296 del Código Penal de la República Dominicana. Y ahí en el artículo 297 y 298 te define la premeditación y la acechanza. Es decir, cuando hay esos elementos, pues obviamente hay un asesinato. Pero fijaos bien que el Ministerio Público, y por eso traje la solicitud de medida de coerción, en su calificación jurídica habla de calificación jurídica provisional. Claro. Y entonces te dice que ellos entienden que se cometió el 295, que es el que voluntariamente mata a otros, es hacer reo de homicidio, y el 304, que Por el es tema de las armas. el 304, reitero, 304. del mismo Código Penal, que te habla entonces de la reclusión mayor, que puede ser de 30 años. Sí. Pero Ellos además, invocan el 304 ahí. correctamente, Sí, correctamente sí. te lo Pero- cataloga, te lo incluye. Está dentro de la calificación. Y además te habla del artículo 66 Sí. y el 67 de la ley de armas, que es la Así es. 631-16, ¿verdad? Entonces te Esa dice es la ley de Hito. que cuando el asesinato se comete con un arma ilegal, entonces la persona tiene una mayor pena. De Agrava. agrava. Es un agravante. De hecho, Es un en la- agravante. en la República Dominicana hay personas que, aunque el código establece que son 30 años, el código de Lampariere, el código del año 1884. Diablo, una ese barbaridad de código. Nosotros tenemos 3 códigos que son del año 1884. Qué El Código maldito Penal, país este. el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Anda al que yo diablo. debo decir Sí, que es verdad. ha sido una irresponsabilidad Maldito mayúscula país. Sí, es de la verdad. clase política Sí, dominicana hombre. tener un código del año 1884. Por miedo al aborto, es por miedo al aborto. Y eso. una Cuando cosa. debimos hace mucho dejar el asunto del aborto a un lado y Claro. aprobar un Va código para allá eso con ya. penas mayores. Por Digo ejemplo, Pacheco. y estoy haciendo aquí una acotación. Un paréntesis. Recientemente, y tú lo mencionabas ayer, José, este muchacho de la DGC, la policía que pertenecía a la DGC en Los Alcarrizos, mató a 4 personas. Claro. Pero Borracho también ese perro. Tuvimos el caso Chamán Chacra. Sí. Son muchachos jóvenes, a los 50 y tantos años lo vamos a tener. Chamán nuevamente en la Chacra calle. mató hasta el perrito. A los 50 y tantos verdad, años, que doña son balas Consuelo, del perro. vamos a tener a esos tipos de nuevo en la calle, Sí. con una actitud criminal, Sí. con una actitud, digamos... Sí, porque no se reforma. porque no se se reforma. reforma. Una- Entonces, con esas cárceles realmente, malas. cada vez que hay una situación lamentable, Claro. penosa, la clase política viene con un discurso, digamos, populista, los legisladores sobre todo, y no son capaces de aprobar un código que por lo menos tenga Así 80 es. o 90 años. Está bien, Domingo, pero Lo que pero no en el entiendo, que yo estaba ahí esperando Marilena, para esta sí. pregunta, ¿dónde está la premeditación, la Eso es lo que yo iba a acechanza, la preguntar, muy alevosía? en La los alevosía hechos sí, en pero la premeditación ¿Dónde no. está Bueno, eso? no es premeditación, Sí, la sí, alevosía. alevosía sí. cuando se da el evento entre ellos dos físicamente, luego él los separan a los dos, según los testigos, Sí. todo Sí. esto es preliminar, Sí. y él sale del escenario de la confrontación y busca el alma. Ojo ahí. que Fijaos, conte- perdón, fijaos, perdón, fijaos, perdón. esa aclaración. Fijaos. No, no, pero es para que Permítame. que tú tengas el perdón, para Ahí que tú el tengas ser humano. para que tú tengas el contexto. En el interrogatorio del operador del hot dog, del que estaba haciendo el hot dog, no es que él se va, es que a él le da un ataque. El hecho no ha terminado, tú quieres sugerir que terminó. No, yo no No sugerí terminó, es que a él le da un ataque de nervio. Dice el operador que lo está mirando. al general. Al general. Bueno, eso lo va a Y decir. él- bueno, Por la pero eso acción yo no te- va a decir. eso no- de nervios o de ira. Bueno, Perdóname. yo no De sé de lo que sea, pero eso es lo Está bien. de eso es lo que dice en los interrogatorios. Y él se recupera del ataque
y saca el arma. Pero vamos a ir a la versión es de que él. ese supuesto ataque de nervios después se o le lo que a él le haya dado no lo va a determinar tampoco la versión del del testigo. tipo que- No tiene que Claro. determinar Sí. una persona Un calificada perito. para él. Mira, Un perito. Pero tú estás citando al testigo cuando Domingo. dice que él sale del escenario. Pero perdóname. Domingo. Sí, adelante. Señores, pero vamos a ir a la perdona, versión hablando del de- abogado. todo esto es Quieren meter al preliminar. doctor en un paredón. Todo Vamos a ir la pero versión escuchemos. del abogado. Todo esto es Doctor, todo esto es preliminar. Preliminar. Todo- testigo fue Escuchemos. Pero perdón, Siga todo esto es usted, preliminar. doctor. Entonces, él sale, pero esa misma persona es capaz de en ese escenario de su vehículo no tomar el arma de reglamento. Toma, José La Luz, ¿tú sabes cuál arma? La ilegal. Sí, así ¿Cómo es. se puede determinar La la ilegalidad ilegal. si el arma no ha aparecido? Espérate, Bueno, espérate. bueno, Es Sigue. presunción. Bueno, Vamos a hay oírlo. una. ¿Por Por los qué casquillos. Entonces, si el arma es Tiene que ilegal, tener el arma para saber ¿por cuál qué, es. por qué no aparece el arma? El ¿Dónde la martillo, puso? claro ¿Dónde que la sí. puso? ¿Dónde él la llevó? Creo que sí. La prueba no se maneja. Pero además hay otro No, elemento. no, y además, líder, los casquillos de la escena no coinciden con su arma asignada. Bueno, eso Es es, que- eso es un Domingo, elemento. Domingo, Perdóname, no eso es un me elemento, parece algo. eso es Sí, un pero por elemento parte. que el Ministerio Público tendrá que establecer, Claro. porque recordemos que estamos en una fase Investigativa. inicial. Pero de todas maneras, Introductiva. ustedes entonces, el planteamiento de ustedes Asesinato. es que hubo asesinato. Eso es lo que van a Nosotros, sustentar. la familia Tavera No lo dejan Duncan, terminar. la familia Tavera Duncan entiende que ahí hubo un asesinato porque él tuvo el tiempo suficiente como para movilizarse en un vehículo, ubicar a la persona a 100 metros de donde ocurrió el La evento adrenalina, físico. hermano. El evento Güey. físico entre ellos dos se ubica y no solamente eso, porque no es un solo disparo que hace, sino que hace varios disparos. De hecho, Miguel Corniel, que era el compañero, que es el compañero de Duncan, Sí, que debiera estar detenido. que lo acompañaba, tengo entendido que Debiera también estar se va detenido. a querellar en contra del vicealmirante retirado. Y el vicealmirante debe Y el querellarse vicealmirante contra él retirado, también. el que le entró a Si yo galleta fuera y él, le dio dejar una eso patada, así, oíste. debe trancarlo ahí Doctor, también. ¿Cómo es? Si yo fuera No hay forma el de señor... que se entienda lo que ese abogado está diciendo. Un momentito, Espérese, Caramba. doña, espere, que eso es normal, doña. Vamos, no, pero vamos a oírlo. Porque Pero él tú tiene una debátelo, oye. versión No, pero- y después se discute. Pero el debate y... No, Usted pero debate, que don hable enriquece. después de lo que él hable. No, porque se va la no está idea. dejando que se entienda la posición de Doctor, la familia. Bueno. Doctor, el nombre de la persona que acompañaba a Duncan, Ajá. repítamelo. Miguel Corniel. Miguel Corniel, si yo fuera él, dejar eso así, porque hay una versión de que él participó en la golpiza. Y si el general se querella contra él, él va a verse en una situación bastante difícil que pudiera estar en prisión igualito que el general. Bueno, pero eso, mira, yo le recomendaría todo quieto ahí. Pero oye, que diga la verdad. escúchame, Pedro. Digo yo, tú. Todo esto que nosotros estamos diciendo aquí es preliminar, reitero. Exacto, Estamos ok. en la fase introductoria del proceso. Como esto es un programa y es el principal programa El del principal país, del- hay que recordarle de a la gente lo Latinoamérica. siguiente. María Elena le preguntó por qué asesinato. Concluya por qué asesinato. Porque por la- favor. él lo dijo. No, que Comenzó a concluya por qué desarrollar. asesinato. Porque los ab- Acechanza, premeditación Exacto. y alevosía. Porque ¿dónde los está? abogados, Ok. porque los abogados que representamos a la familia Tavera Duncan, Sí. entendemos que él tuvo tiempo suficiente para poder desplazarse en su vehículo y cometer el hecho, ubicar a Duncan, Sí. que habrá que ver cómo el Ministerio Público, si él va en un vehículo, lo ubica detrás de una banca que está a 100 metros del lugar donde Sí. ocurrió el hecho, y nosotros entendemos que hay el espacio suficiente como para considerar que él planificó y acechó a Duncan para cometer el Doctor, hecho. usted conocía. Tiene lógica desde el punto de vista de la defensa de la víctima lo que tú estás planteando. Yo plantearía lo mismo si estuviera sentado en tu sitio. Ok. ¿Usted Lo conocía, mismo. usted conocía a la víctima o Exacto. llega ahora la familia por el caso? No, yo tengo un grado de familiaridad con la familia porque yo fui abogado de la hermana, la que sale pidiendo un fiscal independiente, que es Esther Tavera Duncan, y soy abogado de ella en varios procesos y además hay una relación familiar mía ¿Puede con saber las la personas. relación familiar y los procesos? Usted sabe que uno es De- periodista, una pregunta. De mí, usted de responde. mí hacia ellos. Ajá. Bueno, hay una persona que trabaja conmigo en mi oficina que es, digamos, relacionado con ella. Perfecto. Julio. Sí. Siempre Julio, así. antes de pasar Doctor, con- a propósito, doctor, a propósito de
de lo que ha solicitado, lo que ha dicho la hermana que usted conoce, ¿usted cree que es justo que porque una persona aparezca en una fotografía, por ejemplo, el director de la DNCD? Sí, de aquel entonces. Que puede aparecer una fotografía con la procuradora o con la fiscal del distrito sin que eso implique una relación Es una personal. autoridad, era Porque una autoridad. estamos hablando de dos autoridades que tienen tareas similares que en un evento, en un curso, en una actividad conjunta o Perseguían el en un crimen, acuerdo ¿no? se Perseguían el crimen pueden juntos. juntar. ¿Se puede alegar que hay un vínculo por eso, por una asociación de esa naturaleza? No, mira, tú sabes que cuando ocurre un evento de esta naturaleza tan dramático, tan brutal, tan penetrante, la familia siempre se hace representar por alguien que tenga la voluntad o que tenga la fortaleza como para enfrentar la situación. Y Esther es la que ha venido dando la cara por la familia. Obviamente, tú sabes que en ese ambiente se pueden decir cosas. Necesariamente no es así. Nosotros, de hecho, debo decir que tuvimos ayer, después que el magistrado Francisco Consoró se inhibió del proceso. Se inhibió por dos razones. Primero, porque Exacto, él ok. vio el video Sí. y dijo que si a él le tocase conocer la medida de coerción en contra de el vicealmirante retirado Félix Alburquerque Compré, él no tenía otra cosa que imponer prisión preventiva. Y tal y como establece el artículo 78... ¿Y él era amigo del general? No, No. no. Tal y como establece... Pero el opinó. Él había opinado. Él había opinado públicamente. sobre el video que se hizo Hoy viral. ya lo Ya lo entonces descartó. día Se inhibió. inclinado. Tal y como establece el artículo 78 de la normativa procesal penal, específicamente en su numeral 10, tú te puedes inhibir. cuando Hizo lo tú correcto. Hizo lo correcto, porque ya ahí está Ya tenía- prejuzgado. ya le había Sí, hecho está una... Ya Hay un hay prejuicio, juicio hay un de valor. prejuicio, hay un Y prejuicio. además, en la misma audiencia de ayer, la misma vista sobre medida de coerción, Sí, y lo que terminamos contigo, José. lo que se hizo fue que un abogado dio calidades por otro abogado que es muy conocido de Consoró, y entonces bajo esos dos elementos, bajo esos dos motivos, él decidió inhibirse. Luego que concluimos de esa vista sobre medida de coerción, nosotros nos reunimos con la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y ella dio una explicación. Y nosotros nos satisfizo la información que Una nos dio. explicación sobre lo de la inhibición. sobre el manejo de ella con el general. vicealmirante retirado. O sea, ¿Qué le desde la dijo posición, ella? ¿Qué le dijo desde la ella? posición de ella de fiscal. ¿Qué le Ella dijo dice, ella? bueno, yo como fiscal del Distrito Nacional tengo que tener contacto con organismos, Con el jefe de la con el jefe de la policía, policía, con una relación los organismos, personal. y necesariamente DNI. eso no conlleva a que uno tenga una relación personal. Combatían el Claro, crimen. Es una relación laboral. Una relación laboral, Laboral. una relación Claro, qué natural, institucional. qué Qué natural, natural. qué natural. Entonces, Dime que eso no nosotros, tiene nada malo, claro. la hermana de los muchachos también estaba ahí, la hermana de los hizo, y se pudo Lo entendió. entender, se entendió. Bajamos, si se quiere decir así, ciertas asperezas en ese Bueno, sentido. José, y terminamos. Bien. Ok. Evidentemente que ustedes tienen una percepción muy particular de la continuidad del hecho. O sea, ustedes no ven el momento de la agresión en Rico Hot Dog y el momento de los disparos en la banca de lotería, ustedes no lo ven como un hecho continuo, sino que ustedes ven que hay una diferencia cuando lo separan y ahí él planifica la muerte. Por eso ustedes lo definen como un asesinato. Yo particularmente pienso que eso es un hecho continuo, pero ¿hay alguna jurisprudencia que determine cuándo un hecho se suspende y cuándo es continuado para calificar la planificación y que se configure el asesinato? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es la diferencia en términos de pena entre homicidio agravado y asesinato? En términos de pena, ¿qué es lo que estamos discutiendo en términos de pena entre un homicidio agravado, que es lo que yo creo que pudiera ser, y un asesinato, que es lo que tú consideras? ¿Cuál es la diferencia de pena entre las dos figuras jurídicas? Primero, el asesinato se condena con 30 años de prisión. Ya. Si te condenaron, y en este caso, como hay un arma legal, podría subir hasta Más, porque sí 40 tiene años. otra Bien. un agravante complementario. un agravante complementario. Lo otro es que si es homicidio, ¿verdad? Que sin la categoría de asesinato, sin los elementos constitutivos que lo convierten en asesinato, entonces tú podrías ser condenado a una pena inferior.
20 ¿Cuál? años. 20. 20 años, podría ser. Pero acuérdate que hay una arma ilegal de por medio. Por lo vía de consecuencia podría aumentar. Pero es que si él tiene 60 presume, años y tú presume. le metes 20, va a salir de ahí con un batón. Bueno, por eso. Doctor, Lamentablemente, doctor, ¿qué podemos hacer? Doctor, finalmente, de mi parte. No, yo digo que 20 está bien, la ¿verdad? provocación. ¿Qué Digo papel yo. juega Falta una en parte el de la pregunta de la proceso? Luma. ¿Cuál? Sí, la Oh, continuidad disculpa. del hecho. Sí. La continuidad de derecho. Te voy a recordar un caso. El caso siguiente. El caso de Mateo Aquino Fervillé. Sí. 2016. Sí. Son iguales. Cuando, perdóname, Edward le dio una galleta a Blas Peralta. Habla Peralta. ¿Verdad que sí? Una galleta. Una galleta. ¡Fua! Lo mismo que hizo Duncan con el general. Bueno, No, Voy a allí poner- nada más fue una sola galleta. Voy que a le poner- golpeó. voy a ponerte un caso. Que él es el abogado de la Voy a familia. ponerte un abogado de la caso. familia. Voy a ponerte un caso. Ese caso. Le dieron la galleta a Blas. Blas salió disparado, se monta en su jipeta y comienza a perseguir a Mateo Aquino Fervillé. No, él no estaba permitiendo. A Edward sí. Pero lamentablemente, Edward y Mateo iban en Iban en el mismo vehículo. Exacto. Y disparó Y mató a Febril. y mató a Febrillé. Cuando el caso fue a la Suprema Corte de Justicia, Esther, Gelán, Mocoso y otro. Eso no es un asesinato. No recuerdo, perdóname. No importa lo que ella diga. No recuerdo el otro juez. Dijeron que sí. Miriam dijo que no. Claro, Miriam tenía que decir que no, porque no lo es. Pero perdóname, José. No te emociones. Perdóname, no te emociones tanto. Perdón, ¿tú crees? Coño, Mir- pero espérate, Pero espérense, con este maldito debate. ¿Tú Mira, crees que lo, espérate, tú mira, crees que lo de Blas Peralta pero déjame fue un asesinato, terminar. Julio? ¿Tú Pero crees? déjame Déjame terminar. terminar. Déjame no lo terminar. condicione. Dime. Déjame Déjalo terminar. Oye, porque terminar eso y no fue un luego tú. asesinato. Déjame, Tú das tu déjame- opinión. déjame Ya terminar. sabe. Miriam dijo que no. E Hirohito dijo que no. También ellos eran los jueces que componían 3-2 la terminó. sala penal de la Suprema de la Corte de Suprema. Justicia. ¿Y qué pasó? Casaron la sentencia. Pero ¿qué pasó? Que los 3 jueces que consideraron que sí había asesinato, ellos dijeron que Blas tuvo suficiente tiempo como para arrepentirse. planificar, como para arrepentirse, para no hacerlo. Para no hacerlo. Pero es que no mató a su víctima, hermano. Pero no no mató importa, a su víctima. no importa, mató a una persona. No, sí que no solo importa. elemento No, que el se rector puede no le hacer. hizo nada a Blas Señores, Peralta. tengo que ponerle un punto, Eran tengo que ponerle amigos. un punto, porque de No todas mató a maneras, su víctima. el caso- Coño, el es caso una de vez una Duncan, el estupidez, caso de viejo. Duncan, Finalmente, ¿qué quiere que Yo quiero aclarar lo siguiente. Sí. Como este es el principal programa del país, hay que decirle a la gente que el proceso penal tiene 5 fases. Okay. La fase inicial, que es esta, de la medida de coerción. La fase de preliminar, que es el juicio a la prueba. Ahí es donde vamos a determinar cuáles elementos probatorios sirven para el proceso. La fase de fondo, que es donde se va a discutir, digamos, todo el proceso de si va a ser absolvido, si va a ser condenado, todo lo demás. La fase de los recursos, que puede ir desde apelación hasta la revisión constitucional, y la fase entonces de la ejecución de la pena, que hay un juez de ejecución de la Claro. pena. Entonces eso es importante saberlo. En esta primera fase, todo lo que se diga es preliminar, y obviamente el Ministerio Público Bien. tendrá que hacer sus investigaciones. ¿Ustedes conocen y si ver interrogaron cómo- al general ya? Ya, Todavía, Espérate. todavía el general se ha negado. Míralo ahí. El general se negó. Atención, Nos lo dijo ayer Al interrogatorio. Atención, prensa. ¿Se negó el general al interrogatorio? nos los dijo ayer a nosotros la fiscal titular Bien. del distrito de que Ay, el coño. general Una cosa. vicealmirante Bueno, se había señores, es que Pero, tenemos, Julio, tenemos que irnos, que solamente esto, me acaba de tenemos mandar un otro. abogado, Julio, Sí. que en el acta de coerción del general hay una cuestión tan terrible como esta. Es una equivocación, pero eso yo lo que quiero saber si eso afecta. Dice Manuel Tavares Duncan, acta de levantamiento de cadáver 65197 de fecha 19 de agosto 2022. El levantamiento del cuerpo sin vida de la víctima, Félix Alburquerque. Eso es una equivocación. Eso es un error ortográfico que no invalida el acto procesal No. que Ok. significa la solicitud de medida de Bien. coerción. O sea, que no Bueno, haya está muy bien, confundido. está muy No, bien. no importa. Domingo Ramírez, abogado Porque el hecho de la cierto lo familia Muy bien, Ok. de Gracias. Duncan. Muy bien. Gracias. Cambio fuera. Gracias.